exige que se venda la casa en herencia de su padre, pero no sabe qué porcentaje de la propiedad realmente le corresponde. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña María, doña Catherine y doña Marcela. Bienvenidas todas. Gracias. ¿Cuál es su caso? Que vengo a exigirle a mi sobrina hermana, Catherine, a vender la casa de mis papás. ¿Por qué sobrina hermana? Explíqueme eso. Porque mi papá la hizo pasar ahora por hermana mía. Porque le dejó... O sea, es hija de una hermana suya, Sí. por lo tanto sobrina, pero su padre la reconoce como hija legalmente de él. Sí, tiene los apellidos míos ahora. O sea, legalmente es su Mi hermana. hermana. Sí, él me reconoció a mí porque yo estuve con él porque él le dio cáncer y yo lo cuidaba a él. Para el funeral, para el velorio, ella fue a botar las flores, el cajón, dejó la media embarrada con su patota en el funeral de mi tata. ¿Y por qué? Mentira. Le dijo, le echó garabato, Es mentira. al fin te moriste. Yo tengo testigo, traje Mentira. testigo igual. Mentira. Dejó la embarrada en el velorio y cuando lo fuimos a enterrarlo, Mentira. ella, No soy mentirosa. echándole garabato. Traje testigo yo. Tú me lo tiraste encima. Ella no, mentira. Tú Y fuiste. ¿sabe qué? Llegó ahí a insultar. Tú me lo tiraste y yo cerré el encima. cajón y la eché para ¿Y por afuera. qué te enojaste? Ahí traje testigo ¿Por qué yo te enojaste? por lo que hizo ella. Te dije, ¿qué hiciste con mi papi? Que te dejó todo. ¿Qué Eso hice? lo- ¿Qué dijo? ¿Tú Diga lo di- que dijo. Eso. ¿Qué hiciste con mi papi? Ella te dijo que dejó todo? mi papá, mi tata, se había acostado conmigo, por eso me heredó. Nunca te dije Él eso. me heredó a mí porque Te lo pregunté. él me crió a mí, a Te mi lo hijo, pregunté. y estuvo conmigo siempre. Te lo pregunté. ¿Y a usted le parece prudente tener esa discusión en el funeral del caballero, su padre? Ella No con los todo dejaba su hijo entrar fue a con dejar la nosotros. embarrada. Ella no los dejaba entrar. Mentira. Lo primero que le dije yo a mi hermana, Entraron que si todas. algún día mi papá se muera, que le tengan un velorio digno. Porque Digno, fue a contigo, donde digno ella vive, contigo. es miserable. Es horrible, lleno de barro. Y le dije a mi Pero hermana... tenía paz, vivía tranquilo Le él. dije a mi hermana que por favor lo hiciera. Y no quiso porque según su hija dijo que no. Porque ella Señora, anda- ¿y a usted le parece que es digno discutir eso? Porque yo quería un velorio digno de él. Señorita, cuando él estaba conocía enfermo- mucha gente. A ver, pero es que no puedo ¿Cuándo? creer. ¿Cuál es la escala de principios? A lo mejor no era el sepelio de la característica de la altura que usted requería, Exactamente. pero ponerse a discutir eso en ese minuto, Y no eso la- es lo más indigno que puede haber para Ella- él. No le avisó a nadie No, que él no me había escucha muerto. lo que le estoy diciendo. Pero por eso le digo. ¿No me está entendiendo E- o no me ella- escucha? Usted pasaba en la Ella- casa de al lado, Ah, ¿cómo no se va a dar escucha. cuenta que Va su a ser papá muy falleció y estaba difícil, enfermo? entonces sostener esta Ni audiencia. siquiera tenía idea de que había Ya que muerto. usted habla sola y no escucha a nadie, cuénteme usted. Ya, mire, mi tata se fue a vivir conmigo al campamento, donde vivo yo. ¿Por qué? Porque él estaba solo. Ella no A ver, iban ¿qué a pasó verlo. con su mamá? ¿Por qué te lo llevaste? Mi mamá se fue con su pareja. ¿Usted es la madre? Sí. Soy la mamá de ella. ¿Usted es la madre biológica? Sí. Ya, ¿y usted vivía con su padre? Sí. Después yo me fui con mi pareja, mi papá quedó solo y ella se lo llevó. Mi Sí. papá ahí empezó a enfermarse. ¿Por qué su padre, o sea, esta señorita no había sido reconocida por el padre biológico? Sí, mi papá, el papá de ella me reconoció a mí, mi No, tata. pero su padre biológico no, No. la había reconocido. No. O sea, usted aparecía en el certificado de nacimiento solo con su mamá. Exactamente, sí. Ya. Y ahí, según usted, el padre, su padre, su abuelo, se la lleva a vivir con usted. Sí. O sea, Ella que- la crió. Yo viví con él, pero yo me fui porque ella iba siempre a la casa que yo gastaba luz, que gastaba agua, que esto, hasta que me tuve que ir de ahí. Porque ella me hacía la te lo vida llevaste? imposible. Ya volvemos. Miles de personas ya se pensionaron en Provida.cl y recibieron una rápida respuesta. Así de simple, en Provida puedes hacer este y muchos otros trámites sin tener que salir de tu casa. Te invitamos a conocer el testimonio de Sara ingresando a www.provida.cl. Nos mueves tú y 3 millones de personas. Provida AFP, una compañía MetLife. Pero yo me fui porque ella iba siempre a la casa que yo gastaba luz, que gastaba agua, que esto, hasta que me tuve que ir de ahí. Porque ella me hacía ¿Y la te lo vida llevaste? imposible. ¿Y te lo Y ahí me llevaste? fui yo y él como quedó solo y ¿Te lo los llevaste? chiquillos eran los regalones de Él él. se quiso Él ir. se quiso ir conmigo. Se fue a vivir a la casa conmigo y con los nietos y ella decía que vivía en la miseria, que aquí, que allá. Ni baño tenía ahí. Sí, tenía ¿Y un cuántos baño. hijos tenía este caballero? Él las tiene a ella nomás. 3. 3. Sí. Doña María, doña Marcela, Y Jenny. doña Jenny.
Ella, el diablo, ha hecho la vida imposible. ¿El Oiga, en mi diablo? casa. Va con la patota de hijo, fue con Mentira. mi hermana, con el cuñado, Mentira. a dejarla embarrar el velorio. Va cuando quiere y Mentira. se me mete a mi casa a destrozarme las cosas. Mentira. Mandó a los hijos los Mentira. mandó a mi casa. Tengo Falso. pruebas, tengo testigos. Falso. Traje Ella testigos, no dejaba señorita. entrar a ver a mi papá. Sí. Ni siquiera se sabía quién. Para el día familia del tenía. padre estaba Ni con ella siquiera. yo y le dije, mamá, voy a dejar al papi arreglado por si acaso vienen a verlo. a Ella no buscarlo". quería ir a verlo Y ella porque no fue. decía que vivía en la Posilga, mi hija. Oye, sí, Exactamente. No quería ir a verla Más a encima ella, ella en la a mi droga. papá. Ella iba a ver, una vez fue a Tú verlo. estabas en la droga. Ella fue a verlo y le dije yo que me ayudara a mudarlo y dijo que no porque le daba asco. Perdón, Se yo lo llevó llevaba una los pura fines de vez y me lo semana. devolvió porque dijo que ella no lo Me quería ¿Cuándo llevaba ver. los fines de falleció semana este mi papá y caballero? El 25 de junio ¿De qué año? del año pasado. Recién. Sí, llega 9 meses. ¿Y era casado? Viudo. ¿Y la cónyuge cuándo falleció? ¿Cuándo fue que murió mi mami? Ella murió en el 2010. 2010. Mi mamá. Y la herencia quedada de ellos dos es esta propiedad por la que discuten, ¿no? Exactamente. ¿Y quién vive ahí? Está arrendada. Está arrendada la La casa. tiene arrendada. ¿Y quién percibe el arriendo? Nosotros. Ella. Yo y mi hija, porque estamos pagándole el cajón a mi papá todavía. O sea, dos hijas. Sí. Doña Catherine y doña Marcela. Tenemos los papeles Ahí están de todos que los estamos papeles de que pagando. estamos pagando el cajón y la deuda de la basura. Y la casa no está de buen estado y estamos arreglando la casa. ¿Y qué es de doña Jenny? Ella es mi hermana menor. Sí, claro, pero ¿qué es de ella? Ella no viene porque No viene le a tiene pasar terror a vergüenza ella. con ella. Por eso porque no sabe lo vino. que es. ¿Perdón? Le tiene terror a ellas, no puede verlas. Mira Qué mentiroso. Por eso no vino ella. ¿Sabe por qué no viene? Porque ella anda metida en todos ¿Y los qué opina de problemas, esta por eso no situación, se doña mete. Jenny? Ella está de acuerdo que se venda. Hay una hija que aparece acá por parte de madre. Sí, La Joana. es mayor. ¿Saben algo de ella? Sí, yo tengo contacto con ella. ¿Y ella en qué postura está? Ella no quiere hacer nada porque ella la amenazó. Que no pescar herencia de mi mamá. No tenía derecho a pescar sacaste herencia. eso? ¿Cómo Fue a la la voy a misma amenazar? casa de ella a Si yo no amenazarla. tengo nada que ver, ni siquiera la he visto. Que no tenía por qué No recibir la tengo herencia ni de un su mamá. contacto con ella yo. O sea, son 4 hijos de papá. 3, de papá y... Una Debería cuatro. llamarla por de mamá. teléfono y preguntarle 4 si la ha porque la amenazado. señorita está reconocida Ah, por el Catherine, padre. sí. Tengo acá el certificado de nacimiento donde va a ser reconocida por don Alberto. Sí. Por lo tanto, hijas de don Alberto son doña Catherine, doña María, doña Marcela, doña Jenny. Ujú. 4. Por parte de doña Luisa, cónyuge de don Alberto, hay 4 hijos también. Se repite doña María, doña Marcela, doña Jenny y se agrega doña Joana. Ujú. ¿Sí? Sí. Ella de la mami nomás. Sí. Y esta casa que ustedes arriendan y que perciben el arriendo, queda como herencia, que doña María quiere vender. ¿Qué opinan ustedes? Sí, que se venda. Estamos haciendo los papeles ¿Esa es la para propiedad? venderla. Sí. Sí. ¿Hicieron la posesión efectiva? En eso estoy yo, haciendo la posición efectiva. Se supone que la posesión efectiva no se hace cuando hay testamento. Se hace en el tribunal cuando hay testamento. ¿Hay testamento en este caso? Hay testamento. Ese Y testamento yo la hice estoy la haciendo posesión por la efectiva de mi corporación. mamá. La mamá no dejó testamento. No, Ya. ¿Y tiene lista la posesión efectiva de la mamá? no, todavía no llega. Para poder vender tienen que hacer la posesión Sí. efectiva de ambos. Eso lo sé. Y las posesiones efectivas testadas, o sea, las herencias testadas, como este caso, que don Alberto dejó testamento, tiene que tramitarse en un tribunal civil, con un abogado que las represente. Estamos esperando Y la posesión efectivamente, en este testamento, que está, don Alberto le deja la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición a doña Catherine. Exacto. O sea, usted sería doña del 25% del total de la herencia. Eso le molesta a ella. Eso es lo que no quiere. Eso el es lo que no quiere. 50% de la Por mitad eso de me ha don hecho la Alberto. vida Yo no quiero que imposible. tú seas mi hermana. Eso No es soy lo que tu yo no hermana. quiero. Pero esa Yo lo decisión no quiero. es suya, pues esa decisión la tenía Ah, su como el padre. papi, no tú. Es terrible, terrible. Mi papá, oiga, le daba todo a mis hijos y a los de ella no. Por eso ella tiene envidia. Por eso ella Mentira, está con rabia. mentira eso. Porque él nunca le dio nada a ella, por eso. ¿Por qué no decís Y todo ella lo no, que le yo le sacaste? decía, ¿por qué no cuidáis a tu papá? Y ella decía, no, porque ese viejo fue malo con mi mami. Por eso ella no quería verlo, no quería cuidarlo. Mentira. ¿Y por qué no le decís Cuando lo el que papi decía tu agonizó, mamá? ni siquiera lo fue a verlo. Nunca, ¿Tu mamá por qué nunca no se lo fueron de- a verlo. ¿Por qué no se decía tu mamá? A ver. ¿Qué decía tu mamá? ¿Que le daba asco? Dímelo en la cara, Marcela. ¿Qué decías tú que te daba asco mudar a mi papi? Ella me ayudaba a No, mudarlo. yo lo ayudaba a mudarlo. Que Sí, soy me ayudó a mentiro. mudarlo, sí. Marcela, Estaba dímelo en mi ayudando a cara. bañarlo igual a ella. Dímelo en mi Testigo. cara. Dímelo en mi cara que me dijiste, yo no puedo mudar a mi papá. Sí,
Yo no lo puedo, quiero, me lo da amo, asco. dije yo, pero no lo puedo mudar. Ya, Pero entonces, llegué al extremo entonces, de ¿de qué estás mudarlo. hablando? ¿De qué Pero estás llegué al hablando? extremo de mudarlo. No, ¿Y tú por qué no quisiste cuidarlo? Yo lo cuidaba, mudé. los Perdón. fines de semana lo cuidaba. Una Un pura puro vez. fin de ¿Cómo semana que te lo fue? llevaste ¿Cómo un día que fue una sábado y pura me lo vez? entregaste. Una pura vez, ¿Cuántas María, veces fue? los fines de semana me lo llevaba? Uno, te Yo lo trabajaba y llevaste. los fines de El El semana fin me de lo semana llevaba. se lo llevó y me lo Y fue a yo lo entregar mudaba. porque ella no podía subirlo a la Y escala, que no podía mudarlo. los nietos decían, Llegó el guácale, viejo ya llegó el viejo asqueroso. asqueroso hediondo. Cuando Así ¿Quién llegaba te mi dijo tata. eso? Los vecinos ¿Quién dijo dijeron. eso? Yo no Que tenía soy ni silla de mentirosa, ruedas, Marcela. señorita. Ella Marcela, compró una dímelo silla en de mi ruedas cara. y la Marcela, tiene guardada, no se la dio a Mírame su a mi papá. cara y dime las cosas a mí. Sí, pues sí, Porque ¿verdad? tú andáis con lo que ella diga, tú le No, lo ya haces. no, ya No, ya no. Aquí hay que andar con Todavía. la verdad, no con la ¿Cuánto mentira. debería Hizo sufrir a mis padres. No tenía, ¿y para qué ¿Cuánto venir aquí? hiciste Debería sufrir a haber mis hablado. padres? ¿Sabes qué? Vendamos la casa y le se robaste vende. todas las cosas. Dime si hay algún inmueble en la casa. Sí. ¿Qué, Ah, qué es no, lo te que lo hay? llevaste todo ¿Qué es lo tú. que hay? Te lo llevaste Y la todo Jenny. tú. ¿Qué Y la es lo que Jenny. hay? La Te Jenny. lo- Cuando te lo- agonizaba lo la mami le vendiste llevaba todo. las cosas. Pregúntale a las vecinas. Tráigala. ¿Cómo andáis botada en la Tráigala, calle? Tráigala. Ah, pero yo sí, criándote hubo tus un hijos. tiempo así, pero ella salió de la droga. Ah, salió de la droga. después- Pero ¿y? ¿Le después criaste tu hijo? crió Tú su y que hijo. yo Yo criárselo. salí, pero Yo tus también. hijos siguen, Yo, María. ¿por qué no le viste Tus tu hijos hijo ya siguen. que le queríais tanto? Tus hijos siguen. ¿Por y qué tú no le igual. viste los hijos a ella? ¿Ah? Todo envidia. ¿Por pura qué no le envidia, criaste pura los maldad hijos? tiene el Dime, diablo. ¿por qué no los Pura viste envidia. tú? Pero ¿Por si qué yo- los Pura vi yo? maldad. Pero Porque si yo yo- soy mala, por eso los vi. Yo los vi, los chiquillos, yo los ¿Cuándo crié. los viste? Ah, pero Crié mi marido no grande. me dejaba cuidarlo. ¿Ah? No, sí, yo los Mira, crié. Bueno, Mira, ¿viniste aquí mira, a mira. pelear por la casa o viniste a hablar de mi hijo? Ya, pues. ¿Y tu hijo todavía se drogan o no? Entonces, ¿Tú ¿Todavía roban? no, no ¿O tiene no? nada que ver con mi hijo, no. tú. No. Aparte, mi hijo no son así como tú. No, po, son peores. Al extremo Mi que hijo no llegaste son a iguales venir a la ti. tele por la casa. No son iguales a ti. Soy el diablo, No al son extremo igual a que ti. llegaste. ¿Sí? Quedaste sin pega y querés pelear la casa. No. ¿Ahora quieres No. la casa? No. Porque quedo sin trabajo. No. Es para no tener ni un contacto con ustedes. Por eso Pero quiero debería vender la haber casa. hablado con nosotros, pues si nosotros también queremos venderlo. ¿Han hablado Tenemos que alguna pagar cosa? la basura, ¿Han tenemos que hablado? pagar el Páguenla, ataúd del ya. papi y usted que Vendan, paga. y usted Usted debe se la lo que- lleva así. Aunque sea una Incluso fue a miserable mi casa a peso, hablar me lo conmigo dan. a decirme que quería la plata del arriendo cuando el papá vivía. Mentira. Yo le dije, sí, se la doy un mes a cada Mentira. una. Pero Mentira. usted cuida al papi un mes y Falso. un mes la que lo recibe. Y me dijo ¿Qué que es lo que no, te dijo? que yo me la arreglara solita. ¿Qué te ¿Sí dijo o no? tu hermana? ¿Sí ¿Qué o te no? dijo tu hermana Así que quería, me ver dijo. quería cuidarlo? Ninguna ¿Ah? quiso cuidarlo, mentira. Señorita, yo traje testigos. ¿Qué hermana? ¿Qué tenía Ninguna de quiso testigo? cuidarlo, ¿Una vecina ninguna. que tenía? ¿Qué ¿La puede ser vecina? nuestra psicóloga Pamela Lagos? La vecina, yo creo. A todas a ella le daba asco mudar a su papá. Mentira, porque yo también me lo llevaba y lo mudaba. Nunca lo mudaste, mentiroso. Sin ni un asco. Qué vergüenza esta señora, güey. ¿Usted cree que solo la señora? ¿Ah? ¿Usted cree que solo la señora? Resumiendo, tenemos un matrimonio que adquiere una vivienda, que fallece la señora en el 2010, con una hija fuera del matrimonio, 3 hijos matrimoniales. Hereda, por lo tanto, don Alberto de la parte que le corresponde como cónyuge sobreviviente. Y antes de fallecer, en el año 2017, reconoce a una nieta como hija de él. Y a los pocos meses de reconocerla, realiza un testamento donde la beneficia con la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición. Por lo tanto, quedan, después de su fallecimiento, los 3 hijos matrimoniales que él tuvo, más la hija reconocida, doña Catherine. Hechos reales. Efectivamente, hay como prueba una medida de protección interpuesta por doña María en contra de doña Catherine, por el cuidado, o de doña Marcela en realidad. Catherine, Marcela. Catherine Marcela. Catherine, de doña Catherine, por el cuidado de sus hijos. O sea, efectivamente la señora cuidó a los hijos. En algún minuto me imagino que debe haber habido alguna relación de familia como para que la tía se haga cargo de los hijos de la sobrina. Me imagino. Pero partamos por lo discutido acá, que por lo demás es bastante común, lamentablemente, en otro tipo de herencia o en otro tipo de testamento. Hay situaciones que son normales, no toda la gente tiene la capacidad de cuidar a otro y de a veces enfrentarse a lo que significa cuidar a un enfermo, cuidar a un adulto mayor, como el cambio de pañales o baños, esas cosas. No todo el mundo tiene la capacidad y no es que quiere decir que quien la tiene es mejor persona que quien no la tiene, ¿o no, Pamela? Absolutamente tiene mucho que ver con los roles que se van generando dentro de la familia. Siempre hay alguien que tiene mayor capacidad como clínica, por así decirlo, de cuidado. Siempre hay alguien que se hace cargo de los medicamentos, siempre hay alguien que se hace cargo de cuidar las heridas, las escaras y todo lo que implica tener a alguien postrado. También siempre hay alguien que elige ser el que se aleja un poco, que probablemente compra las cosas, lo hace a distancia. ¿Por qué? Porque dentro de los roles de las familias
todos tenemos distintas situaciones y distintas formas de enfrentar la enfermedad de alguien. Lo mismo que pasa en el duelo, cuando decimos que algunos lloran, que otros hacen los trámites, que otro es el que se encarga de los familiares que viajan de lejos. Lo mismo pasa ante un familiar enfermo. Hay alguno que tiene mayor capacidad de manejo manual, por así decirlo, y otros menos. Sin embargo, una vez que estas personas fallecen, pareciera que la familia no hubiera hecho todos estos gestos de dedicación en base al amor, sino que en base a hacer un balance y sacar cuentas. Sí, hay como una suerte de creencia que lo hemos visto harto acá, Carmen Mucho. Gloria, mucho. Y yo creo que, y me encanta que lo hablemos porque creo que es algo que ya se tiene que terminar. Empieza a aparecer esta idea de que Yo lo cuidé más, yo el lo quise más. sacrificio implicaría un premio final. Y la verdad es que cuando uno elige cuidar a alguien, lo hace porque quiere, lo hace por amor. Lo hace porque, por amor no solamente a esa persona, por lo general por amor a esa persona y al resto de la familia, porque uno toma el rol, porque es el que te corresponde, porque eres el menor, el mayor, el que tenía menos trabajo en ese tiempo, el que trabajaba en la casa, no tengo idea. Pero se genera dentro del sistema familiar una entrega a esa persona que no debería tener un final monetario. Y si no, habría solamente un interés y falta de amor. No estaríamos hablando de amor. Estaríamos hablando de la carrera por un premio. Exactamente. Otro punto que tiende a repetirse generalmente es esta falta de entendimiento que tiene el resto de la familia, que tenemos en general como sociedad, que cuando se empieza a avanzar en la edad, cuando se empieza a ser muy adulto, la gente busca compañía, contención y ayuda. Y por lo tanto es altamente probable que en esas condiciones, quien aparentemente esté más cerca, quien aparentemente te ayude, resulte ser beneficiado en alguna medida por esta persona, para compensar eso que se entrega. Hay una etapa en la vida que es bien difícil y que como sociedad la valoramos bien poco y la devaluamos mucho, que es esta etapa en donde yo empiezo a depender de otros para sobrevivir, en donde necesito que me ayuden a comprar, por ejemplo, ya no puedo ir a comprar solo, en donde ya necesito asistencia para hacer algunas necesidades básicas, hasta bañarme, en donde necesito que se hagan cargo, y las personas tienden ahí a aferrarse fuertemente a quien lo tenga. ¿Por qué? Porque todos necesitamos sobrevivir. Es lo mismo que pasa, y perdón que dé un ejemplo tan burdo, pero creo que es la forma en la que podemos mostrarlo, es lo que pasa con los niños, que aman a la mamá y al papá porque los cuida, porque los protege, porque les da comida, y te sonríen y son cercanos a ti. Lo mismo pasa con los adultos mayores, y uno puede notar cuando no está. Uno puede notar cuando se sienten solos, uno puede notar cuando les tomas la mano, han visto que se te aferran y no te quieren soltar, porque hay una falta de cuidado, porque hay una falta de cariño, porque son muy dejados muy solos. Y cuando aparece alguien, quien sea, que se hace cargo, que me cuida, que me entrega cariño, tienden a aferrarse como sea y a, como dices tú, buscar beneficiarlos, buscar cuidarlos y buscar protegerlos. En este caso, el nexo no es solo con Catherine. Acá no han hablado de unas personitas que andaban dando vueltas por ahí. Catherine tiene su primer embarazo a los 15 años, si me permite contar un poquito más. Y estos abuelos que la habían criado empiezan ahora a criar a los bisnietos. Cuando fallece su abuela, Catherine estaba embarazada, ¿no es así? De tu segunda hija. Sí. Y este abuelo empieza a ayudarla a criar. Tiene una pareja, se va y vuelve con un tercer nieto. Este abuelo se empieza a hacer cargo de estos 3 nietos. Y hay un detalle que me contó y que los psicólogos usamos pequeños trucos para ver cuando los relatos tienen veracidad. Gracias. Y hay un relato que me contó Catherine que me gustaría que contara. Cuando usted se fue de la casa, se fue a vivir al lado de su hermana, ¿qué hacía su papá? ¿Esto también les pasa? Entonces soluciona tus problemas de deudas laboral o de familia con grupodefensa.cl, un estudio de abogados con más de 20 años de experiencia que ya ha beneficiado a más de 500.000 personas con sus más de 100 abogados expertos. Y están acreditados internacionalmente. ¿Te pasa? Soluciónalo con grupodefensa.cl.
Y hay un relato que me contó Catherine que me gustaría que contara. Cuando usted se fue de la casa, se fue a vivir al lado de su hermana, ¿qué hacía su papá? Estaba conmigo. Mi papá quedó en la casa y después llegó mi mamá a vivir con él. Después mi mamá se fue y él llegaba todos los días en bicicleta a ver a los chiquillos a la casa. Pasaba de la pega y llegaba en la tarde a ver a los chiquillos, todos los días, porque lo echaba de menos. Y ahí tomamos la decisión de que se fuera a vivir con nosotros y arrendar la casa. Este señor se ha sentido muy solo. Sí, él quiere mucho a los chicos, bueno, lo quería mucho a los tres. O sea, me parece a mí que hay hartas cosas aquí bien evidentes. Me faltan 2 puntos más que me gustaría conversar contigo, Pamela. Uno que tiene que ver, que también es recurrente cuando estamos con historias familiares de herencia, que empiezan a decir, es que no estaba tan bien cuidado, es que estaba vulnerado, es que estaba en condiciones que no correspondían. Sin embargo, no se dan cuenta que cuando realizan esa acusación, yo podría como abogado decir, bueno, y usted fue partícipe de ese descuido, de esos malos cuidados, fue partícipe por omisión, porque no hacen nada. Por eso siempre pregunto, ¿y qué hizo usted? ¿Denunció? ¿Se lo llevó? ¿Qué hizo? Nada. Si yo veo hasta a alguien que 10 años. quiero, que lo está pasando mal, que no está siendo bien cuidado, me hago cargo. Y actúo. Y eso es para todo. Y qué bueno que lo hablemos porque también como sociedad a veces decimos, bueno, es que era el vecino la que estaba sufriendo violencia. No era yo. ¿Yo qué iba a hacer yo? Hacerse cargo, denunciar, tomar responsabilidad en el momento en el que yo tengo conocimiento de la vulneración a alguien, yo tengo la responsabilidad de hacerme cargo. Dejemos de cerrar los ojos y mirar para el lado porque después es una buena excusa, pero es una muy mala acción. Y es una omisión muy potente cuando evito hacerlo. Mira, saquemos cuenta. Solo para sacar cuenta, para que hagamos una línea de tiempo. Aquí tenemos el árbol genealógico, que en realidad no es lo que quiero poner. Lo que quiero poner acá, Pamela nos contaba lo que fue ratificado por Catherine, que este caballero, desde que el nieto nace, su primer nieto, dice que hoy tiene 18 años, él empieza una relación muy cercana con esta familia. Sí. O sea, Catherine vive con ellos toda la vida. En el Quedó embarazada con 2023, él. claro, pero podríamos decir que a través del nieto se forma esta cosa simbiosis paternal. más paternal. O sea, 17 años atrás empieza esta relación. O sea, llegamos al 2005. Que es importante de repente hablarlo así. El año 2005 empieza esta relación. Él, 12 años después, es decir, en el 2017, decide hacer un reconocimiento y testamento. 17 años en total. ¿A ustedes no les parece, entre aquí y acá, para que no sean tan majaderas, porque el caballero fallece el domingo, entre aquí y acá, 12 años. 12 años donde una persona adulta, viuda, Mayor. sola, mayor, con una familia que él adopta, que son sus nietos y sus bisnietos. ¿No le parece a usted, doña María, que es algo de razonable que el caballero hubiera terminado tomando la decisión de reconocer y de hacer un testamento en favor de las únicas Sí, porque personas que él quería- sentía más cercanas? Sí, porque él quería mucho a los niñitos. Ya. Si a usted le parece razonable eso, porque yo creo que es algo razonable. Es razonable, uno, sí. Mirando esto, uno concluye, claro, Sí, parece obvio que Sí. va a tomar esa decisión. Entonces, Pamela, siguiendo. que no tenía dónde Siguiendo el estar. análisis. ¿Por Perdió qué? 2 veces esto que le dan para las casas. Subsidio. Subsidio, Ya. Si a o usted los le parece pisos. razonable ¿Por qué? lo que yo su digo, padre decide en vida, ¿por qué no lo 5 conversó? años antes, espérese, 5 años antes de fallecer,
5 años han. Sí. Cuando todavía Decide- trabajaba. Cuando todavía trabajaba y estaba absolutamente Sí. posibilitado de tomar decisiones. ¿Por qué tendemos en este país, no sé si es una tendencia mundial, pero por lo menos acá uno lo ve con frecuencia, a no respetar esa decisión? Porque tenemos una muy mala cultura de no valorar el pensamiento del adulto mayor. Perdón, de la persona mayor porque cambió la nomenclatura. De la persona mayor. Tendemos a creer que pasada cierta edad de jubilación, las personas dejan de funcionar, ya no importa, como si ya no pensaran y no pudieran tomar sus propias decisiones. Y es más, se subestima porque siempre se les plantea como que son altamente vulnerables y manipulables. Sí están solos, sí muchas veces requieren afecto, sí muchas veces requieren familia, pero ellos toman la decisión. Y en este caso hay algo que muestra que la real intención de este señor era probablemente cuidar a estos nietos y no solamente a Catherine. Catherine tiene una hermana mayor que crece con estos abuelos exactamente igual que ella, que es dejada por su mamá Marcela al cuidado de los abuelos muy chiquitita, exactamente igual que ella. Es más, que se portó mejor que ella porque Catherine acaba de reconocer que Su tuvo problema de problemas de adicción. adicciones. Sin embargo, el nexo que genera este abuelo papá es con sus bisnietos. Y pese a que seguía muy cercano con la hermana de Catherine, que vivían al lado las dos y entre las dos lo cuidaban, él decide tomar esta decisión beneficiando a Catherine. Básicamente, lo que yo creo, y acá estoy haciendo una hipótesis porque no hablé con este señor, es que a quien él quería beneficiar es a los hijos de Catherine. Sí. A sus bisnietos. A los chiquillos, sí. Y fíjate que está tan arraigada este concepto que estamos analizando que es súper importante hablarlo porque creo que tenemos que empezar a cambiar el trato con nuestras personas mayores porque Chile está envejeciendo aceleradamente y porque cada vez van a haber más personas mayores. Pero está tan arraigado que ella alcanzó a esbozar su pregunta. No me pidió permiso, no me avisó. No, es que Una ellos, persona no 5 tiene por años, qué avisar ni pedir Es que permiso. 5 años ellos lo sabían. ¿Por qué no me dijeron? Él no tiene que Yo estaba haciendo el papel no de tiene tonta. que decirle a nadie. De tonta va a decir, sabí Marcela, mi papi pucha cuando se vaya, vamos a tener que a ponerlos de acuerdo porque para comprar, porque tú y mi otra hermana chica no tienen casa propia. Mire, yo le voy a explicar Entonces, algo. ¿qué pasó? Estaba haciendo el papel de tonta, de estúpida, siendo que ella y ella sabían y yo hablaba. Señora, el testamento Entonces- es un acto solemne, secreto para las partes. No se tiene que comentar con nadie, no se tiene que hablar con nadie. Es más, uno como abogado recomienda que no lo comenten porque puede ser motivo de acciones perversas. Es un acto entre el abogado, Pero si él lo quería, los testigos era. y nadie más. Nadie Nadie más. Quería, era decisión, Es decisión de él. Sí. Y él lo quiso. No solo reconoció a doña Catherine como hija ante el registro civil, aquí está, el acta de reconocimiento, ¿Pero por qué? porque él es dueño de hacer lo que quiera. Y después fue y le otorgó testamento beneficiando a la cuarta de mejora y la cuarta de libre disposición. ¿Por qué? Porque quiso, po. Le hizo tanto daño a su señora. Digo, Asunto de él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la pasó por hermana de nosotros? Eso es lo que, Señora, la es lo que no decisión es quería de- yo. Seguimos, mira, hemos hablado y analizamos y siguen con la tosudez. La falta de respeto a Los su niños, yo padre. sé, los La niños. falta de respeto a su padre en esa frase que usted increpa es tremenda. Su padre tiene el derecho, o tenía el derecho, de tomar la decisión que a él le parezca. Qué terrible. Qué terrible es que usted no respete a su padre. ¿Supieran cómo sufrió mi madre? Esa es harina de otro costal. No tiene nada que ver con esto. Cada persona tiene un aparato psíquico propio. Cada persona tiene una mente propia que piensa, siente, ve el mundo y toma decisiones como quiere. Parte de lo que tenemos que aprender como sociedad es a respetar que si otra persona piensa, siente o ve el mundo distinto a nosotros, no tiene por qué ser juzgada por nosotros. Y que el respeto implica aceptar y entender que esa persona tiene un derecho a tener su propia mentalidad y no tiene por qué ni siquiera explicarlo si no quiere hacerlo. Fíjate que hemos llegado a un punto en la actual civilización que cuesta entender, pero que se ha vuelto muy necesario recalcar lo que acabas de decir. Aquí está existiendo la convicción de que yo te respeto en la medida en que piensas igual que yo.
pero si tú piensas igual que yo, si piensas distinto que yo, tengo todo el derecho a decirte, no. Si todos tenemos derecho a pensar distinto y a actuar distinto y a mirar la vida de distintas formas y con distintos matices. Si su padre tomó una decisión y esa decisión no le gusta, lo lamento, pero él es libre de tomar esa decisión y actuó en lo que la ley le permite en esa libertad. Lo hizo muy bien, seguramente asesorado por un abogado. Y eso se respeta. Aunque a mí no me guste, aunque yo no esté de acuerdo, se respeta y punto. Pamela, ¿algo más que agregar? Respeto por las decisiones y las emociones del otro también implican dejar de negar la realidad que el otro dejó para su propio mundo. Este es el mundo de él. Y lo que él hizo, él lo hizo con su nieta o sus nietos, hijos, bisnietos. Lo hizo para ella, no fue en contra de ustedes. Y eso también es parte de entender que la mentalidad del otro no necesariamente yo soy el centro del mundo, sino que él puede haber hecho un acto por otra persona y no por mí. No fue en contra de ustedes, fue a favor de ellos. Perfecto. Muchísimas gracias, Pamela. Habiendo sido reconocida doña Catherine por don Alberto como hija legal de él, tiene los mismos derechos que las otras 3 hijas del matrimonio. Sin embargo, varía la proporción, primero porque doña Catherine no es hija de doña Luisa, la madre de ustedes, abuela de ella, sino que solo hija de don Alberto. Y como hija de don Alberto, hereda solo por la parte del padre. Pero además, él le asigna la cuarta de mejora y la cuarta de libre disposición por testamento. En conclusión, y sin entrar en detalle por el cálculo, que eso va a ser necesario y pertinente hacerlo en el minuto en que quiera vender, esta propiedad es un 46% suya y un 9,37% de cada uno de los hijos de madre, la que es solo de madre, y un 9,37 por 2 para los hijos de padre y madre, es decir, un 18,74. O sea, quien tiene la mayor parte más allá de los números es doña Catherine. Y ustedes tienen una menor parte en razón de que no están beneficiados con esta cuarta de mejora y libre disposición que dejó el padre. Sin embargo, para poder vender, necesitan la firma de todos, incluida esta hermana que estaban ustedes omitiendo, que es doña Joana. Necesitan firmar doña Joana, doña Jenny, doña Marcela, doña María y doña Catherine. Los 5 necesitan concurrir con su firma para poder vender. Si venden esta propiedad de común acuerdo y firman los 5, ahí van a necesitar sí o sí la asesoría de un abogado, porque el cálculo que hay que hacer es tremendamente complejo, porque hay hijos que son de papá y mamá, y hay hijos que son solo de mamá, y hijos que son solo de papá. Y además hay un testamento. Entonces, punto 1, tramitar la posesión efectiva de la madre. Punto 2, tramitar la posesión efectiva del padre en tribunales porque hay un testamento. Con eso van a tener claro ya quizás las porciones que les corresponden. Y ahí recién pueden pensar en vender la propiedad. Antes es imposible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendió, doña María? Sí. Ya sabe los pasos a seguir para la venta y espero que también reflexione sobre el respeto que debe tener